La religión históricamente ha dejado repercusión a lo largo de la historia y su mayor fuerza se produjo durante la Edad Media y la Edad Moderna europea. Intento hablar de reformadores eclesiásticos o teólogos en Europa, voy a definir un término, el presbiteranismo, que enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de las escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. Es decir, el ser presbítero es bueno, pues, que Dios es lo principal, las escrituras también, y que todo ello es camino de la fe en torno a Cristo. Es decir, que lo más importante al final de la religión, lo que hablaban muchos de los teólogos religiosos, era Dios, es decir, el ser superior, el ser supremo, en el cual, bueno, pues si te acercabas a él, ya tenías una vida digna. Y si no, y si hacías el mal en el mundo terrenal, ibas al infierno. Así eran más o menos esos conceptos religiosos en aquella época. Que hoy en día se siguen utilizando, pero de diferente manera. Pero vamos, que sigue existiendo esa religiosidad en el mundo occidental actual. Algunos ejemplos de teólogos y reformadores eclesiásticos en el ámbito europeo de la Edad Moderna. Théodore de Bèze fue teólogo protestante francés, perteneciente a una familia aristocrática y católica. Tras una crisis religiosa en París en 1548, se adhirió a la Reforma protestante. En 1559 marchó a Ginebra como profesor de teología. Bueno, a la muerte de Calvino en 1564, le sustituyó como rector de la academia, el foco cultural más importante del calvinismo, y buen discípulo del reformador, defendió contra Castellón la intolerancia religiosa. Escribió muchos libros en latín y en francés. Dirigió la redacción de la historia eclesiástica de las iglesias reformadas del Reino de Francia, bueno, de 1580. Un hombre bueno que siguió los postulados de Calvino, calvinistas. Guillaume Farel fue reformador francés, refugiado en Estrasburgo, publicó su primera liturgia reformada en lengua francesa en 1525, abolió el catolicismo en Neuchâtel, fundó en Ginebra, secundado por Calvino, la primera iglesia reformada de Suiza. Expulsados, fueron llamados de nuevo a la ciudad en 1541. Ambos dejaron huella en la reforma protestante con el ideario calvinista. Sebastián Castellón o Chatillon fue teólogo protestante francés. Calvino le confió la dirección del Colegio de Ginebra en 1541, que se convirtió en uno de los más prestigiosos de Europa, pero por disensiones teológicas tuvo que dejarlo y refugiarse en Basilea, donde enseñó griego, y en 1554, a raíz del suplicio de Servet, publicó bajo el seudónimo el tratado de Aeretesis en defensa de la tolerancia. Un hombre que estuvo dirigiendo uno de los colegios más prestigiosos de Europa, como fue el Colegio de Ginebra en 1541, porque, bueno, se lo dejó Calvino. Pero como tuvo diferencias teológicas con el propio Calvino, bueno, pues al final se tuvo que marchar, dejar el Colegio de Ginebra, refugiarse en Basilea, enseñar griego en Basilea, y bueno, a raíz de la quema de Miguel Servet, publicó bajo el seudónimo el Tratado de Aeretesis, que era en defensa de la tolerancia. Socino fue reformador italiano, sobrino de Lelio. Sus ideas antitrinitarias le enfrentaron a Calvino y a las iglesias reformadas. Se refugió en Polonia y contribuyó a organizar en la Europa Oriental la Iglesia de los Hermanos Polacos. Un hombre que, bueno, pues tuvo ideas antitrinitarias, contrarias a Calvino y a todas las iglesias reformadas que surgieron con la reforma en Europa y, bueno, luego, bueno, apareció la contrarreforma. Y él se refugió en Polonia, contribuyó a organizar en la Europa Oriental la Iglesia de los Hermanos Polacos. Cirilo Lucaris o Lucaris fue teólogo griego, patriarcado de Alejandría y de Constantinopla en 1620. La profesión de la fe que apreció con su firma en 1628, similar a la doctrina de Calvino, motivó que su clero se rebelara. Reelegido en 1667, fue asesinado a los pocos meses. También, bueno, es un hombre importante en el ámbito de la reforma europea y, bueno, cercano al final a esas convicciones calvinistas. John Knox fue reformador religioso escocés, fundador del presbiterianismo, lo explica en la segunda diapositiva la definición, y los primeros años de su vida pues no son tan conocidos. Cursó estudios universitarios, no logró terminarlos, no llegó a terminarlos. Y en 1540 se ordenó, o en torno a esa fecha, se ordenó sacerdote y ocupó diversos cargos en la curia de San Andrés.
La obra es Historia de la Reforma en Escocia, que es History of the Reformation in Scotland, un inapreciable documento sobre la época y sobre el austero carácter de su autor. John Smith fue protestante británico, fundó la Iglesia Baptista, estudió en Cambridge y se hizo predicador hacia 1600. En 1606 decidió romper con la Iglesia de Inglaterra y se unió a los puritanos separatistas del Lincolnshire. Las iglesias de la separación eran radicalmente calvinistas, seguidores de las enseñanzas de Calvino, congregacionistas, partidarios de una organización autónoma de fieles y baptistas, partidarios de bautizar solo a personas adultas y mediante el rito de la inmersión. Convertido en ministro principal de una comunidad de baptistas separatistas, se trasladó a Países Bajos con sus seguidores en 1108, huyendo de la persecución religiosa. También ejerció una influencia notable sobre los padres peregrinos que emigraron a Norteamérica por la misma época y contribuyeron a fundar la colonia de Nueva Inglaterra. Predicó un espiritualismo libertario, defendiendo el derecho de cada individuo a adquirir y mantener su propia fe, e incluso defendió su derecho a equivocarse y rectificar. Pero sus continuas rectificaciones doctrinales causaron tales conflictos entre sus seguidores que él mismo fue expulsado de su iglesia. Al final, un hombre que apareció con las ideas calvinistas que eran las enseñanzas de Calvino, congregacionistas, partidarios de una organización autónoma de fieles, baptistas, era pues bautizar solo a las personas adultas mediante el rito de la inmersión. Y claro, él se convirtió en ministro de una de las comunidades baptistas separatistas. Y estuvo en Países Bajos con sus seguidores porque se trasladó allí, porque huía de la persecución religiosa. Y luego también ejerció influencias notables sobre los padres peregrinos, que bueno, los padres peregrinos emigraron a Norteamérica en esa misma época y bueno, contribuyeron a fundar los padres peregrinos una nueva colonia, que fue Nueva Inglaterra. Él predicó un espiritualismo libertario, que defendía al final que cada individuo debía adquirir y mantener su propia fe, es decir, es como que hacer más o menos el bien en torno a la religión, e incluso si te equivocabas y rectificabas, tampoco pasaba nada porque no había nada, es decir, si decías, bueno, pues esto lo he hecho mal, bueno, pues rectifico y todo eso. Él hablaba como la gran mayoría de la religión o de las doctrinas religiosas. Pero claro, ¿qué pasó? Tantas rectificaciones al final provocó pues, conflictos entre sus principales seguidores, todo ello. Incluso el propio John Smith lo expulsaron de su iglesia. Así que con ello finalizo. Soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con la cultura religiosa en Europa, en la Edad Moderna, darle a like, suscribiros y comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.